a la persona mediante la dote, ¿no? La persona le entregaba a la hija y la otra familia tenía que pagarle la dote, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, o la herencia de la mujer, bueno, si muere el marido, el hermano se queda con la mujer a consecuencia de una forma de herencia. Bueno, eso sería un matrimonio servil y eso es lo que estaría prohibido en el artículo 140 del Código Penal, ¿sí? Cuando nosotros pasamos al artículo 141 del Código Penal, ya pasamos a la figura de privación ilegítima de la libertad. A diferencia de todo lo que dije ahora, acá es un bien jurídico totalmente disponible. Totalmente disponible. Acá la libertad y la autodeterminación de la persona va a hacer que la conducta sea relevante, típicamente, o no. Es decir, que si el sujeto pasivo dispone de esa privación ilegítima de esa privación de la libertad, no sería ilegítima, el comportamiento sería atípico, cosa que no sucede en el 140. ¿Por qué? Porque no se le respeta la determinación de la persona, porque se dice que es una persona que está cosificada, que está afectada en su dignidad de autodeterminación. Entonces, ¿qué dice la privación ilegítima de la libertad? ¿Dónde está regulado? Está regulado en el artículo 141 del Código Penal y reprime con prisión de 6 meses a 3 años, según lo que aprendimos nosotros hasta ahora, implicaría que la persona que es acusada de la privación ilegítima de la libertad podría ser sometida a la suspensión del juicio a prueba, o podría pedir la suspensión del juicio a prueba. Podría ser condenado de manera condicional. Recuerdan ustedes, toda persona que es condenada a menos de 3 años, 3 años o menos, puede ser condenada de manera condicional. Eso lleva al tratamiento también de que puede pedir la suspensión del juicio a prueba. ¿Por qué? Porque puede quedar en suspenso el cumplimiento conforme al cuarto párrafo del 76 bis que lo estuvimos viendo y analizando. ¿Cuándo va a tener esta pena? Cuando la persona ilegalmente privare a otro de su libertad. ¿En qué consiste el delito? Privar a otro de la libertad personal. Eso es lo que está prohibido y reprimido en la figura de privación ilegítima de la libertad. ¿Qué particularidad tiene este delito? La particularidad que tiene es que básicamente, o el bien jurídico tutelado en este delito sería la libertad de locomoción. ¿Qué implicaría eso? La determinación de decidir mis movimientos, de si ir a un lado o no ir a un lado, si no voy a un lado o si voy a ese lugar. Entonces, inclusive cuando a una persona la obligan a trasladarse de un lugar al otro, podríamos estar hablando, por más que tenga locomoción, estaríamos hablando de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué? Porque le estoy obligando a esa determinación de que vaya de un lugar al otro. El bien jurídico tutelado sería la locomoción del sujeto pasivo. Y ahí yo, cuando cometo la privación, el legislador le agregó una frase anteriormente, que esta frase creo que lo alcanzamos a empezar a trabajar en el curso, que es la frase ilegalmente. ¿Sí? El delito consiste en el que ilegalmente privare a otro de su libertad. Y decíamos o decimos de que cuando el legislador dice acá el que ilegalmente privare a otro de su libertad, qué trascendencia o importancia tenga que haya escrito en el artículo 141 la palabra ilegalmente, cuando no lo hizo, por ejemplo, en el 79. En el 79 no dice el que ilegalmente matare a otro, dice el que matare a otro. Cuando se habla de ocasionar un daño en el cuerpo, en la salud de otro, no dice el legislador el que ilegalmente ocasionar un daño en el cuerpo, en la salud de otro, no dice. En ninguno de los tipos penales que nosotros analizamos hasta ahora, que son algunos ya, en ninguno decía la palabra ilegalmente, pero se daba por hecho de que en la estructura del análisis de la teoría del delito, para que sea un injusto penal, eso debía ser ilegal. Eso se daba por hecho, ¿no? Lo que pasa es que la ilegalidad nosotros no lo trabajábamos, y acá viene la interpretación como forma de discusión de esa palabra ilegalmente, lo trabajábamos ¿dónde? Cuando yo mato a alguien, ¿dónde yo me ponía a pensar si esa muerte que yo ocasioné, le pegué un balazo a alguien, una puñalada a alguien, me ponía a analizar si era ilegal? En la tipicidad no, porque yo en la tipicidad, ¿qué analizo? En la acción veo si el sujeto tenía
voluntad y si no había ninguna cosa Antijuicio. en la antijuricidad. En la tipicidad yo lo único que analizaba era si se daban los elementos objetivos y subjetivos del 79, nexo de causalidad, nexo de imputación objetiva y dolo. Ahí yo analizo eso, listo, se terminó. Y en el plano de la antijuricidad decía, bueno, hay que ver si esta persona cuando mató al otro no lo hizo en virtud de una agresión ilegítima utilizando un medio necesario y racional para impedir o repeler la agresión ilegítima a la cual estaba siendo sometida, porque a mí me estaban por matar. Ojo, yo maté. Cuando yo maté, cometo un 79, pegué un balazo a alguien en la cabeza. Lo que pasa es que ese 79, cuando yo lo confronto con la antijuricidad, sucedía que había, y yo me encontraba amparado por el artículo 34, inciso 6, es decir, una legítima defensa. ¿Por qué? Porque yo estaba en presencia de una agresión ilegítima. Entonces, ¿qué digo? Yo realizo una conducta típica de homicidio, pero esa tipicidad posteriormente se conforma y se confronta con el sistema jurídico y se demuestra que era legal. No era ilegal la muerte que yo llevé adelante. El concepto de ilegalidad es analizado en la antijuricidad. En todos los delitos que vimos nosotros hasta ahora, en todos. Si yo mataba porque pensé que estaba siendo agredido, porque una persona viene y me dice, te voy a matar porque vos hiciste esto, esto, esto y lo otro, y cuando me está apuntando yo reacciono, saco un arma y le mato a la persona, y había sido que esa persona me estaba haciendo una broma por un encargo, fíjense lo que sucedería ahí. Sucedería que yo, ¿qué pasa? Maté a alguien. Sí. Objetivamente, ¿se dan todos los elementos del 79? Sí. Subjetivamente yo tengo dolo. Sí, yo quería matar a esa persona. ¿Qué es lo que sucede? En el plano de la antijuricidad, yo pensé, en el plano de la antijuricidad, yo pensé que estaba en presencia de una legítima defensa. Yo pensé que estaba ante qué? Ante una agresión ilegítima. ¿Y saben qué pasaba? Yo no estaba ante una agresión ilegítima. Como yo estaba en un error respecto a los elementos objetivos de una causa de justificación, la teoría tradicional, la tradicional, va a decir de que yo estaba en un error de prohibición indirecto, ¿sí? Técnicamente ahí se resuelve el error respecto al qué, a la ilegalidad de todos los delitos que vimos hasta ahora. Parte muy importante de la doctrina dice en el artículo 141, como el legislador trae la palabra ilegalmente, obliga, esta es la postura que creo yo acertada, siguiendo parte muy importante de la doctrina, obliga a qué? Obliga a analizar el concepto de ilegalidad como un elemento del tipo objetivo, no como un elemento de la antijuricidad como cada vez que analizamos la ilegalidad en los delitos anteriores. Es decir, que es muy importante que ustedes tengan presente qué trascendencia lleva esto de que el legislador haya puesto la palabra ilegalmente en el artículo 141. Y cada vez que aparezca la palabra ilegalmente nos va a llevar a la misma discusión, que puede ser que ustedes estén de acuerdo con lo que estoy analizando como postura, creo, correcta o no, pero sí lo importante es que ustedes tienen que saber que esa es la discusión que se da. Entonces, si decimos que este concepto ilegalmente es un elemento del tipo ahora y no de la antijuricidad, implicaría, implicaría que, implicaría que si el sujeto está en un error, no se va a resolver de la misma forma en los cuales los conceptos de errores de la ilegalidad en los delitos anteriores, que donde se analizaba en la culpabilidad como un error de prohibición. Acá se lo va a trabajar como un error de tipo. ¿Por qué? Ahí es lo que tiene. De tipo, ¿por qué? Porque es un elemento del tipo. Porque el concepto ilegalmente es un elemento del tipo. Al ser un elemento del tipo,
al ser un elemento del tipo, el error en el cual se encuentra el sujeto activo llevaría a la tipicidad del comportamiento. ¿Por qué? Porque no existe el tipo imprudente de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué? Porque si digo que estoy en un error de tipo, ¿qué es lo que hace el error de tipo? ¿Qué es lo que hace el error de tipo? ¿Qué es lo que hace el Excluye el error de doble. tipo? ¿Qué es lo que hace el error de tipo? Y lo estoy diciendo adrede y saben las personas Excluye el por qué doble. estoy diciendo esto adrede. Siempre, no estoy diciendo para toda esta frase, porque sé que muchos ya saben y no hace falta repetirle, pero sí saben las personas que estoy diciendo esto, siempre, no le voy a dejar pasar la próxima vez. Siempre, siempre elimina el dolo. Siempre. El error de tipo siempre elimina el dolo. No puede ser que nadie siga en este curso sin repetir como loro esto. El error de tipo siempre elimina el dolo. Siempre le va a eliminar el dolo. El error de tipo siempre elimina. Si elimina el dolo, yo no tengo el dolo de privación ilegítima de la libertad. Al no existir el tipo imprudente de la privación ilegítima de la libertad, automáticamente la conducta se vuelve atípica. ¿Por qué? Porque no existe el tipo imprudente. Ya sea un error de tipo vencible o ya sea el error de tipo invencible. Da lo mismo en este caso. Porque, ¿cuál es la diferencia? El error de tipo vencible deja subsistente la posibilidad de atribución a título de imprudencia, pero como no existe, da lo mismo. Como no existe, da lo mismo. Entonces, dicho esto, ¿por qué es importante lo que estamos afirmando o discutiendo respecto al concepto ilegalmente? Porque según la postura que ustedes adopten, van a resolver de manera distinta que los fenómenos de error respecto a la ilegalidad. Los conceptos de errores respecto a la ilegalidad. Entonces, sabemos que el concepto ilegalmente consiste en una contradicción de que no tenga autorización por parte del ordenamiento jurídico. Yo puedo llegar a tener autorización por parte del ordenamiento jurídico. ¿Quién puede tener autorización para privar ilegítima perdón, de privar de la libertad a alguien? Todos. Cualquiera podemos privar de la libertad a alguien, porque los códigos procesales así lo autorizan, ¿sí? Lo que sucede es que yo lo que no puedo hacerlo es privar a alguien de manera ilegal. El clásico ejemplo, que creo que lo alcanzamos a trabajar en alguno de los dos cursos, era la persona que había cometido un supuesto robo y es detenida cuando está huyendo por la calle, por la peatonal, supongamos. Cuando se le priva a esa persona de la libertad, lo que hay que analizar es después si era legal la detención, ¿sí? Había sido que esta persona no había robado a nadie, sino que lo que estaba haciendo era corriendo una maratón o estaba haciendo ejercicio. El policía pensaba que esa era la persona que había robado, pero no era ella. ¿En qué fenómeno se encuentra el policía? O el peatón a quien le dicen, mira, detenerlo porque él me acaba de robar. En un error, Error de tipo. Básicamente, error. Si decimos que el ilegalmente es un elemento del tipo, sería un error de tipo, lo cual llevaría a la tipicidad del comportamiento. Entonces, ahí se terminaría la discusión del caso y el análisis. ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos en la eliminación de un elemento del tipo objetivo. Fíjense qué pasaría si ustedes dicen que no. El concepto ilegalmente se analiza como todo concepto ilegalmente de todo delito, igual que en el 79. Imagínense que ustedes le dicen, mire, él me acaba de robar y va corriendo. Yo voy y lo detengo, pero él no era el que había robado ni hurtado. Yo le privo a alguien de la libertad, sí. Ilegalmente, sí, objetivamente era ilegal la detención. Yo no tenía derecho a detenerlo porque él no era ni la persona que había hurtado o robado. Si digo, escuchen esto, si digo que ese error es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación o de la antijuricidad, yo voy a decir que estoy en un error de tipo. Yo soy un ciudadano común, estoy en un error de tipo. Supongamos nos olvidamos del funcionario policial que tiene inclusive
un ejercicio legítimo, un derecho, hasta una obligación a veces de llevar adelante ese tipo de comportamiento. Vamos a pensar en una persona normal como somos todos nosotros, ¿no? En la vida normal, me refiero. Eh, ¿Yo qué pasaría? Privé a alguien de la libertad de manera ilegal, pero estaba en un error. Ese error, ¿cómo se resuelve? Si yo digo que el ilegalmente no es un elemento del tipo, como un error de prohibición indirecto. Fíjense que estoy diciendo que yo, Sergio Martínez, cometí un injusto. ¿Qué es un injusto? Una conducta típica y antijurídica. No culpable por falta de culpabilidad. ¿Pero qué realicé yo, señores? Una conducta típica y antijurídica, un injusto, un ilícito. ¿Saben a qué da derecho el ilícito? Ustedes ya lo saben porque tienen civil. A dar medidas de seguridad, ¿A qué? a medidas de seguridad. No estoy apuntando a eso, Yasmín, sino que estoy apuntando a la ilicitud del comportamiento, a la obligación de reparar todos los daños que yo lleve. Adelante. ¿Se entiende? No sé, fíjense si no es intrascendente, es trascendente la discusión que estamos planteando. Estoy diciendo, Sergio Martínez cometió un ilícito o no. Por ejemplo, civil. Págueme todos los daños y perjuicios que usted me hizo, pero distinto es si yo digo, yo no cometí un ilícito, porque ese ilícito no se daba porque yo estaba técnicamente en un error de tipo. La ilicitud del comportamiento no está. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por el error de tipo, el fenómeno, es lo que quiero que ustedes entiendan. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esta discusión se va a dar cada vez que tengamos el término ilegítimo o ilegalmente dentro de nuestro sistema legislativo. Y esta discusión se va a seguir reiterando y por eso me detengo ahora porque después vamos a encontrar dos, tres tipos más donde nosotros vamos a dar un Profe, poco va a tener más de luz. trascendencia también en lo que es los partícipes también, a nivel de participación, ya que si Exacto. se configura el injusto, los partícipes también van a estar alcanzados. En cambio, si no es un error de tipo o atipicidad, los partícipes también, o sea, no entrarían en el injusto porque no es injusto. Fíjese, David, en el caso que yo le estoy planteando, la persona que me dice, él me robó, ¿qué sería él de la privación que yo hago? Un partícipe necesario. ¿De qué Un tipo de instigador. participación? Ah, claro, sí. ¿Entiende, David? Yasmín le dice un Sí, instigador. Cuando usted me dice partícipe necesario, me parece que está queriendo decir un cómplice primario. ¿Sí? ¿Es sí, así? sí, Bueno, fíjense, no es un cómplice primario, sino que es una persona que está haciendo nacer el dolo. ¿Se sí, entiende? Le sí, está haciendo nacer el deseo de detenerle a alguien. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, lleva mucha importancia. Ahora, volvamos al ejemplo que yo creo que es, o la forma de resolver que es la correcta. Es un elemento del tipo. ¿Sí? Es un elemento del tipo. A mí me dicen, mira, él me acaba de robar y yo lo detengo. Quiero que piensen, yo le detengo. La persona que me dijo a mí, mira, él me acaba de robar, ayúdame a agarrarlo, él sabía que esa persona no era un ladrón. Entonces, ¿qué le voy a decir yo en el parcial? Resuelva el caso de Sergio Martínez y de Juan, que me dijo detenerlo al ladrón. ¿Quién privó de la libertad a la persona? Yo, Sergio Martínez. Yo, según el análisis que estoy haciendo, realizaría un comportamiento atípico por ausencia de dolo por error de tipo, porque yo no sabía de que esa detención era ilegal. Yo pensé que era legal. ¿Sí? Estoy en un error de tipo. Ahora, si yo le digo, conforme el análisis que estábamos haciendo con Yasmir recién y con David, de que esa persona es un instigador o que esa persona es un cómplice primario, según lo que decía David, de manera equivocada,
¿Qué va a pasar? El instigador no puede tener pena, ¿por qué? Porque para que haya un instigador penado, decía David recién que tiene que haber un injusto del autor. Y acá David, ¿qué es lo que no hay? Un injusto, ¿no es cierto? Sí, profe, pero en este caso podría haber un caso de autoría inmediata. Esa es la solución. Porque, ¿qué es la auto para tener ese razonamiento, David, usted me tiene que decir, o cualquier persona a quien yo le tomo el parcial, qué es lo que es la autoría inmediata? Quien se vale de alguien que está en un error. Error de tipo. Cuando yo me valgo de alguien que está en un error de tipo, estoy en autoría inmediata. Entonces, esta persona puede ser imputada de una autoría inmediata de privación ilegítima de la libertad. Fíjense cómo cambia el análisis en este caso. Por eso es importante que ustedes vean cuál es la naturaleza jurídica de este concepto. Por eso es importante, ¿sí? Entonces, ¿sabemos en qué consiste el delito de privación ilegítima de la libertad? ¿Sabemos dónde está regulado? Sabemos que se puede cometer por acción o por omisión. Por acción sería, por ejemplo, cuando yo le pongo la esposa a las personas, voy y la encierro en una habitación. O por omisión podría llegar a ser, yo soy el que manejo la llave de esa habitación y yo la tengo que abrir a un horario determinado. Y al no abrirla, estando obligado a hacerlo, estaría realizando una privación ilegítima de la libertad por omisión. Y si se dan todos los elementos, se puede pensar tranquilamente en la misma, ¿sí? La privación ilegítima de la libertad se agrava conforme lo establece el artículo 142 del Código Penal, en 5 incisos. Son 5 circunstancias distintas por las cuales se agrava la privación ilegítima de la libertad. Y la pena ya deja de ser de 6 meses a 3 años y pasa a ser de 2 a 6 años. Es decir, que 3 meses se va a 2 años. Es decir, que se multiplica por 8 el mínimo. ¿Sí? Fíjense, la escala punitiva se agrava de manera importante. Perdón, de 6 meses por 4 se multiplica el mínimo. Por 4. Y el máximo por 2. Por 4 y por 2 se multiplican la escala punitiva. Al que privar a otro de su libertad personal cuando concurran algunas de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Inciso 1. El hecho se cometiere con violencia, amenazas, con fines religiosos o de venganza. ¿Qué es lo que pasa acá? El sujeto, cuando priva a otro de su libertad, utiliza violencia. Por violencia se puede utilizar y se incluyen acá los medios hipnóticos narcóticos conforme lo que establece el 77 y 78 del Código Penal, ¿sí? También están regulados como forma de violencia. Y por violencia hay que entender violencia psíquica, física y psíquica, perdón. Porque inclusive el propio artículo habla de amenazas. Las amenazas, le anticipo, es un delito que nosotros lo tenemos regulado en nuestro Código Penal. Cuando se define la amenaza o el delito de amenaza, se utiliza la siguiente definición que yo ya me anticipo porque es parte de la clase de hoy. ¿Qué es la amenaza? Es el anuncio de un mal, le estoy diciendo a alguien que le va a pasar algo malo, es el anuncio de un mal cierto, futuro, no pasado, futuro, posible, que dependa del autor. Todo eso es la amenaza, ¿sí? Ya me anticipo al delito de amenaza que tenemos regulado nosotros después en el 149, porque acá hace referencia a la palabra amenazas, ¿sí? Básicamente, podemos traducirlo a esto, el anuncio de un mal. Hoy por hoy, acá en este párrafo podríamos decir, yo le estoy anunciando un mal futuro a la persona. Le aprivo a alguien de la libertad mediante el anuncio de un mal, ¿sí? O el ejercicio de violencia psíquica, la vis compulsiva, la vis absoluta, y lo otro sería la vis relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá como figura agravante? Básicamente esa situación en la cual uso violencia, amenazas, o con fines religiosos o de venganza, ¿sí? ¿Qué quedaría la situación de la figura básica para situaciones de engaño o situaciones donde no hubieron violencias o amenazas, ¿sí?
Por ejemplo, alguien viene y me llavea la puerta acá, que yo la dejé sin llave y no traje la llave porque la dejé en el auto. Y viene alguien y me llavea. En ese caso, mire, no habría ni violencia ni amenazas. Iríamos a parar a la figura básica del artículo 140 del Código Penal, privación ilegítima de la libertad. En toda esta figura siempre hay que tener en cuenta que va a tener una trascendencia el principio de insignificancia, o al menos así lo consideran muchos autores. El principio de insignificancia tiene que ser o poder analizarse en casi todos los delitos, ¿no? En el de lesión es muy importante saber analizarlo, y en este también. ¿Qué sería el principio de insignificancia? Puede ser que el comportamiento termine subsumiéndose bajo la forma del artículo 141, por ejemplo, 141, como estamos analizando ahora, o en el 89, pero se dice que como la afectación al bien jurídico es de tan poca importancia, entiéndase, tan poca entidad, es aplicable, es aplicable el principio de insignificancia, donde acá se podría traer a colación un carácter que tiene el derecho penal, que es el de fragmentariedad. Yo siempre lo comparo, ¿no? Cuando se analiza el principio de insignificancia, yo creo que también es importante traerlo con el principio de fragmentariedad. Cuando ustedes analizan el principio de fragmentariedad del derecho penal, es lo distinto o lo que distingue principalmente al derecho civil, por ejemplo. En el derecho civil se habla, por ejemplo, de que no hay lagunas. Y, por ejemplo, los jueces no pueden dejar de sentenciar o de resolver el caso sobre pretexto de insuficiencia, oscuridad o laguna en el caso. Los jueces civiles no, dicen, mire, ustedes tienen que resolver. Pues tienen que recurrir a la costumbre, a donde sea, pero tienen que resolver el caso. En el derecho penal no. El derecho penal se dice que es fragmentario. Y el derecho penal no viene a regular todas las facetas de la vida de la persona, sino que viene a regular fragmentos. Por eso se habla del principio de la fragmentariedad. Este principio de insignificancia yo creo que viene acá a tener una intercorrelación con la fragmentariedad, donde decimos, mire, para que el derecho penal actúe también tiene que haber ¿qué? Una entidad de afectación al bien jurídico. Miren, me privó de la libertad durante 10 segundos. No me permitió durante... Bueno, eso no sería privación ilegítima de la libertad. Pero no porque la persona durante 10 segundos no haya estado privada, sino porque no afectó de una entidad suficiente el bien jurídico. ¿Y cuál es la entidad suficiente? Un problema filosófico que va a haber siempre en todos estos casos de los continuos, ¿sí? ¿Qué es mucho y qué es poco? Básicamente esa discusión, para quién estamos hablando, también va a depender de qué es lo que es mucho y qué es lo que es poco. Nosotros lo vimos, esa discusión en parte, cuando vimos también el delito de corrupción y trabajamos el concepto de cuándo es demasiado el contacto sexual con esa persona para desviarle de un maltrato sexual. Es un problema de los continuos. A ver, quién es pelado, quién deja de ser pelado, cuántos pelos tengo que tener para ser pelado o no. Eso es un problema de los continuos. ¿Qué es lo que es acopio de municiones? Me anticipo a cosas que ustedes van a tener que discutir en su momento. ¿Cuándo estoy acopiando municiones? Miren, cuando usted tiene 5, no. Cuando tengo 1 millón, sí. Bueno, ¿y cuál es el medio que determina la determinación? El problema de los continuos, problema filosófico, me refiero de los griegos en su momento, que decían, bueno, ¿cuándo es esta interrupción? Bueno, lo mismo sucedería acá respecto al principio de insignificancia trasladable a la privación ilegítima de la libertad. En la jurisprudencia y en los libros van a encontrar el caso del colectivero que no quiso parar en la parada en el cual el sujeto le pidió y le termina parando posteriormente y se aplicó el principio de insignificancia. Bueno, pues yo no le paré en Corrientes, pues le paré en Buenos Aires. Bueno, miren, eso ya no es más insignificante como haberle parado 1 cuadra después, a que yo le llevé próxima parada donde ya era Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿y por qué usted llega a esa conclusión? Bueno, me parece por una cuestión de afectación al bien jurídico para esa persona. Pero nuevamente no hay muchos más argumentos, ¿no? Desde el punto de vista, ¿cuál es el límite? A eso me refiero. Si argumento de decir Buenos Aires y 1 cuadra más, me parece que estamos hablando de cosas importantes. Pero el límite, me refiero, ahí es donde está lo vidrioso.
La segunda agravante está en el inciso segundo del Código Penal del artículo 142 y básicamente consiste cuando el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, ya hablamos de ascendencia por sanguinidad y lo vimos en el artículo 80, inciso primero, ascendiente, fíjense, dice acá, de un hermano del cónyuge, fíjense que habla de ascendiente pero no habla de un descendiente, sí del ascendiente. ¿Quién me asciende a mí? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Quién me desciende a mí? Mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. Acá no está el hijo, ni el nieto, ni el bisnieto, pero creo que sí va a estar por la cuestión de que el inciso segundo termina a otro individuo a quien se le deba respeto particular. Fíjense que el tipo penal dice ascendiente de un hermano, que el hermano no estaba en el 80, cuando vimos el parricidio, acá sí habla del hermano, del cónyuge, habla del cónyuge, no habla de pareja como habla del artículo 80, inciso 1, pero agrega esta frase donde creo que yo muchas de esas personas, por ejemplo pareja, por ejemplo conviviente, por ejemplo descendiente, estarían incluidos. ¿Cuándo? A la persona a la quien se le deba un respeto particular. Esas personas podrían estar incluidas ahí sin afectar el principio de legalidad. No estaríamos haciendo analogía in malam parte. ¿Por qué? Porque el legislador agregó esta frase particular en la cual a la persona se le debe el respeto particular. Puede ser que no. Entonces ahí sí, si yo digo, no, no, lo que pasa es que como está el ascendiente, tiene que estar el descendiente, ahí yo sí estaría haciendo analogía in malam parte. Si yo utilizo ese razonamiento, yo lo que estoy diciendo es, yo le voy a aplicar la agravante, pero no por ser descendiente, sino porque a esta persona, al ser descendiente, al convivir juntos, se le debe el respeto particular, y eso sí dice el tipo penal. No estoy haciendo analogía. Si yo digo no, lo que pasa es que el descendiente también hubiera estado porque si está el ascendiente, tiene que estar el descendiente, no le encuentro lógica para que no esté, eso estoy haciendo analogía en mala parte. Estoy captando comportamientos que no son captados, porque el tipo penal que dice ascendiente, no dice descendiente. Cuando yo estoy incluyendo el descendiente, no lo estoy incluyendo por la descendencia en sí, per se, sino porque la persona a la cual se le debería respeto particular. Es que si yo llego a la conclusión que a esa persona no le debo un respeto particular, no debería ser agravado. Por ejemplo, yo tengo un descendiente, pero ese descendiente es indigno, ¿sí? Ustedes saben que hay cuestiones de indignidad, por ejemplo, respecto a la, a la inclusive para dejarlo sin herencia a la persona por ser un indigno. En ese caso no se daría el agravante, por más que sea descendiente. Entonces la razón de ser no es la descendencia, sino es la de respeto particular. Espero que algo se haya entendido. El inciso tercero dice si resultare grave daño a la persona, no solo a la persona, también a la salud, y agrega algo que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, y a los negocios del ofendido. Cuando esa privación ilegítima de la libertad afectó los negocios del ofendido, afectó la salud del ofendido o ocasionó un grave daño. Cuando hablamos de grave daño, ahí hay una discusión que hablan los autores que se entiende por la misma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de delito de daño, estamos refiriéndonos a un delito contra la propiedad que nosotros todavía no vimos. Daño, delito de daño todavía nosotros no lo vimos. ¿Qué consiste el daño? Destruir o inutilizar una cosa. 183 del Código Penal. Nosotros sí vimos hasta ahora lesiones, que uno lo puede pensar automáticamente, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en lesiones, ¿qué es lesionar? Causar un daño en el cuerpo o la salud. Pero el delito de daño es otra cosa. Las lesiones es causar un daño en el cuerpo o la salud de la persona, que se divide en tres: lesiones leves, grave o gravísimo. Acá se habla de grave daño. Cuando se habla de grave daño, algunos dicen, bueno, son las lesiones graves o para arriba. Puede llegar a ser esa la interpretación, pero lo cierto es que no quiero que lleven a la confusión de que interpreten el delito de daño con el delito de lesiones graves, que está regulado en el artículo 90 del Código Penal, o lesiones gravísimas que están en el 91. El legislador que dijo, resultaría un grave daño.
a la persona o a la salud. ¿Sí? Algunos autores que dicen acá, cuando se refiere a grave daño a la persona, se refiere a lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? Siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. ¿Sí? Estos delitos se pueden imponer, se pueden agravar también por otras circunstancias, por ejemplo, por cuestiones de género, ya van a ver posteriormente como posibilidades de agravarse, ¿no? Inciso cuarto, si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. Acá lo que discuten los autores es que esta simulación de autoridad se refiere a simular una autoridad que tenga la potestad de detener o de privar de la libertad a la persona en el contexto particular, ¿sí? Yo puedo ser una autoridad pública, ¿sí? Puedo ser un intendente, puedo ser un gobernador, pero no está dentro de mi potestad de andar deteniendo personas. Entonces, simular ese tipo de situaciones o ese tipo de autoridad no se daría el agravante, ¿sí? Yo puedo simular tener esa autoridad o puedo simular tener la orden de esa autoridad. También se daría el agravante cuando estoy simulando la orden del juez de garantía que ordenó la detención de esta persona, Y cuando no la profe, vi, pero estaban, ¿sí? si simula ser, ponerle un policía o qué sé yo, también se configura el agravante. Ahí se daría el agravante. Y no Ahí lo se daría el es. agravante. ¿Cómo? Que si simula ser un policía En principio, y ahí se configura. una de las funciones que tiene la policía básicamente es detener a las personas en flagrancia o con autoridad de orden. Entonces, hay veces que los sujetos tenemos la potestad también, pero esa potestad es una potestad supletoria de colaboración con las fuerzas policiales. El ciudadano común podemos detener en colaboración a la policía y no estaríamos cometiendo delito. Cuando, por ejemplo, le colaboramos a la policía para detener con un delincuente, nosotros estamos, fíjense, el policía, por más que sepa que ese sujeto que está caminando por la calle es un ladrón, yo no le puedo ir a detener, por más policía que yo sea. El policía lo puede detener solamente en dos situaciones. O está en flagrancia o tiene orden de autoridad. No lo puedo detener a la persona. ¿Se entiende? Mucho menos el sujeto común, mucho menos el sujeto común. Lo que puede ser el sujeto común conforme las leyes procesales en la materia criminal, el Código Procesales Penales, autorizan a que la persona detenga a un sujeto en flagrancia delictiva mientras está huyendo, por ejemplo. Ahí yo puedo detenerle a la persona. Si ustedes ven, por ejemplo, en la tele, esta persona está huyendo con el robo y otra persona le hace la zancadilla. Bueno, ahí cuando le está deteniendo, está colaborando con el funcionario policial que le está deteniendo, o en el caso que no haya un funcionario policial, lo puede detener hasta que llegue el funcionario policial actuante, ¿sí? No sé si contesté su pregunta, creo que sí. No me acuerdo cuál había sido tampoco, pero... Sí, profe, sí, 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 eso era. pero- Y el último inciso, se agrava también la privación ilegítima de la libertad cuando durare más de un mes, ¿sí? Inciso quinto, obvias razones, el tiempo de consumación de la privación ilegítima de la libertad es prolongado, no dice 30 días, sino un mes. Y básicamente lo que hay que tener en cuenta es que hay una afectación mayor en ese caso puntual, no es lo mismo privarle a alguien durante una hora que privarle durante un mes de la privación ilegítima de la libertad. Como ustedes se darán cuenta, este delito es un delito no instantáneo, es un delito permanente. ¿Por qué es importante que ustedes cada vez que analicen un tipo penal vean si es un delito instantáneo o permanente? Por la prescripción de la acción. ¿Por qué? Porque el delito instantáneo comienza a correr el plazo de la prescripción a las 24 horas de consumado el hecho. O sea, ese mismo día empieza a computarse el plazo de prescripción de la acción. ¿Sí? El artículo 66 del Código Penal dice lo siguiente. Si pueden leerlo, mejor. La prescripción empezará a correr desde la medianoche, fíjense, yo le hablaba 24, a las 24 horas, en realidad desde la medianoche, del día en que se notificare al reo la sentencia. Perdón, esto es la prescripción de la pena. Sí, perdón, estoy leyendo prescripción de la pena. Un segundo.
El artículo 63 creo que es, profe. Acá está, 63. Yo le estaba leyendo prescripción de la pena. Vamos a prescripción de la acción. La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche, lo mismo, no 24 horas como yo le decía, sino desde la medianoche, del día en que se cometió. Si este fuese continuo, en el que cesó de cometerse. Cuando se refiere a continuo, este parrafito se refiere a delitos permanentes. Por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad. Entonces, ¿por qué es importante que yo le digo este es un delito permanente? Porque mientras yo la tenga privada de su libertad, la persona no está corriendo el plazo de prescripción. Empieza a correr recién cuando cesa. ¿Cuándo? Cuando se liberó a la persona. Ahí recién empieza a correr el plazo de prescripción. Cuando se da la discusión del fallo Muiña, cuando se da la discusión del fallo Muiña, Muiña básicamente lo que se planteó el siguiente. Algunos lo tendrán presente porque el fallo Muiña fue reciente, ustedes ya estudiaban derecho, lo cual implica que ya capaz estaban atentos, pero básicamente eran una persona que había cometido delitos durante la dictadura militar, ¿sí? ¿Qué hizo esta persona? Entre esas, desaparición forzada de personas, un delito que capaz lo veamos ahora, que está regulado en el artículo 142 ter, desaparición forzada. Entre esos delitos, desaparición forzada de personas. Había cometido estos delitos durante la dictadura militar, ¿sí? Presten un poquito de atención. Había cometido privación ilegítima de la libertad, agravado, obviamente, desaparición forzada de persona, durante la dictadura militar. ¿Cuándo ocurrió la dictadura militar? 1976-1983. En 1994 nosotros cambiamos nuestra constitución, ustedes la recordarán, incorporamos los tratados internacionales, artículo 75, inciso 22, y entre esos estaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y entre esos habíamos planteado o estaban las garantías de un plazo razonable. Entonces, se había discutido que nosotros, la Argentina, tenía un alto grado de porcentaje de la población carcelaria sin condena. La gran parte de las personas que estaban privadas de su libertad, muchas eran presos sin condenas y algunos con un plazo muy largo de tiempo. Entonces se dictó una ley que se llamó la ley del 2 por 1 en el año 94. Básicamente esa ley lo que trataba de hacer era impedir la prolongación excesiva de las privaciones de la libertad mediante la prisión preventiva. Porque había personas que estaban privadas de su libertad con prisión preventiva, es decir, sin condena, por ejemplo, durante 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y la persona todavía no había sido declarado culpable y todavía estaba privada de su libertad. Y decían que esto afectaba el plazo razonable de una privación de libertad sin condena. Entonces se dicta esta ley en el año 1994, donde esta ley lo que establecía era que después de transcurridos 2 años de estar privado de su libertad se iba a computar 2 por 1. Esa es la famosa ley del 2 por 1 que ustedes deben escuchar por ahí cada tanto. La ley del 2 por 1 tienen los delincuentes, esto ustedes suelen escuchar a veces cada tanto, ¿no? Esa ley que ya no está vigente, que duró muy poco tiempo en la Argentina, muy poco tiempo en la Argentina, muy poco tiempo en la Argentina, 2 años aproximadamente, establecía que después de estar 2 años privado de su libertad, se va a computar 2 por 1. Es decir, que si yo estoy 3 años privado de mi libertad, yo voy a tener 4 años ya de cómputo de pena. ¿Por qué? Porque los 2 primeros normales y el otro que yo estuve 1 año más se va a computar el doble. 2
Es decir, 2 más 2, 4. Si yo hubiera estado 4, significa que yo voy a tener 6 años cumplidos, porque esos 2, después de los 2, se va a computar por 2. Si yo estoy 5 años, voy a tener 6 más 2, 8 años de cómputo de pena. Fíjense lo que hizo Muiña. Muiña no estuvo preso en el 94, ni en el 95, ni en el 96, ni en el 97, que fue durante estuvo vigencia esa ley del 2 por 1. Muiña estuvo preso en el año 2003, 2004, 2005 aproximadamente. 2006 creo que fue preso. Muiña, ¿qué dijo? Escuchen esto. Muiña dice, quiero que se me aplique la ley del 2 por 1, porque yo ya estuve preso más de 2 años sin condena. En el 2005, 2006, 2007, 2013 se discute Muiña, ¿no? 2013. Dice, yo quiero que me computen 2 por 1 esa pena. ¿Por qué? Porque en el año 94, la 25080, no es la 25087, esa es la ley contra la integridad sexual, no me sale el número de ley ahora. Estuvo vigente la ley del 2 por 1. ¿Cuándo yo cometí el hecho? Durante la dictadura militar. Esa es la acusación. En el 76, 77, 78. ¿Cuándo se me condena? En el 2010. Entre el momento del hecho y el momento de la condena hubiera leyes distintas, dice el artículo 2, siempre se va a aplicar la ley más benigna, principio de benignidad. Siempre, si entre el momento del hecho, el momento del fallo, hubiera una ley intermedia, este es un fenómeno de ley intermedia, se va a aplicar la ley penal más benigna. Muiña que dijo, aplíquenme el 2 por 1. Y él no estuvo preso durante la vigencia de la ley. Él no estuvo preso durante la vigencia de la ley, pero era una ley intermedia la ley 2 por 1. Claro, el primer fallo de la corte le hacen lugar a Muiña y le computan doble el tiempo que estuvo preso, después de los 2 años. ¿Por qué? Porque había una ley intermedia que decía que se tenía que computar así. No estoy diciendo que esté mal lo que dijo la corte en su primer momento, o sea, le pegaron por todos lados a la corte, salieron pegando, era lógico lo que decía la corte desde ese punto de vista. Yo con un compañero hacemos un comentario del fallo Muñiz y decimos, no está mal el fundamento que usaron, sí para el delito que usaron, le decíamos nosotros, porque nosotros le decíamos lo siguiente, ¿cuál es el delito por el cual estaba acusado Muiña? Desaparición forzada de personas. Estas personas todavía no aparecieron. Significa que todavía se está consumando. ¿Cuándo se deja de consumar el delito? Cuando se lo libera. Al ser un delito permanente, el tratamiento que hay que darle es un delito permanente. Y los delitos permanentes les puede pasar que haya sistema legislativo distinto, y esa es la problemática que hay. Nosotros le decimos el artículo 2, tal cual lo dijo Muiña, estaba bien la interpreta, siempre debe aplicarse la ley penal más benigna. Pero, ¿qué sucede cuando vos tenés un delito permanente y vos estás cometiendo y seguís cometiendo el delito? En ese caso hay toda una discusión doctrinaria, pero nosotros decimos, fíjense, en ese caso lo que se debe usar es la ley penal más gravosa. La ley penal más gravosa, el 2 por 1 no te rige. Entonces nosotros le decíamos, estaba mal la resolución de Muiña, no el fundamento, porque lo que no se trató ciertamente ahí, que era un delito permanente. ¿Por qué le estoy planteando esta discusión? Porque estamos trabajando con un delito permanente y hasta ahora nosotros veníamos trabajando con delitos instantáneos. Por eso me estoy deteniendo en este análisis de esta discusión importante de lo que es el fallo Muiña. Después ese fallo lo terminaron usando en otros fallos, este comentario de fallo lo terminaron usando en otros comentarios de fallos políticos, como fue la causa Ostesur. Ese comentario de fallo que hicimos con el doctor Trocero se terminó usando en el caso Ostesur como forma de interpretación, porque nosotros hacíamos todo un análisis ahí de los delitos permanentes, delitos instantáneos, y esa parte se terminó usando. Pero quiero que ustedes tengan presente esta discusión entre delitos permanentes, delitos instantáneos, cuándo se empieza a computar, cuál es la norma que habilita el artículo 63, como lo leímos con Yasmín, respecto a el cómputo de la prescripción de la acción, y el artículo 66 para el cómputo de la prescripción de la
pena. ¿Sí? Bien. Tenemos que seguir ahora con la figura del artículo 142. Les prometo, hago rapidito y hacemos un recreo y continuamos, pero porque tenemos que avanzar sí o sí. Tenemos que ver esta figura que se llama el secuestro coactivo. Esta figura se llama el artículo 142 bis, se llama el delito de secuestro coactivo. ¿Qué tipo de secuestro vamos a ver nosotros como importantes? Si ustedes me permiten, secuestro coactivo y secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo está regulado en el artículo 170 del Código Penal. El secuestro coactivo lo tenemos regulado en el 142 bis del Código Penal. El 170 es el secuestro extorsivo. Y acá tenemos regulado el secuestro coactivo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que allá va a estar involucrado el patrimonio. Por eso ese delito, el secuestro extorsivo, está en delitos contra la propiedad. Y este lo tenemos regulado nosotros en delitos contra la libertad. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado acá en el secuestro coactivo? La libertad de la persona y la capacidad de autodeterminación. Porque fíjense que acá, a diferencia de la privación ilegítima de la libertad, el delito no consiste en privar a otro ilegalmente de la libertad, sino que consiste en qué, y ahí viene el análisis del tipo penal, en sustraer, retener u ocultar a una persona. ¿Cuándo yo cometo el delito? Cuando la sustraigo. Fíjense, verbos totalmente distintos a lo que nosotros aprendimos en el tipo penal anterior. En el anterior era privar a otro ilegalmente de la libertad. Acá es sustraer, retener u ocultar a la persona. Entonces, pero no es suficiente con sustraer, retener o ocultar, sino que lo tengo que hacer con un fin específico. Es decir, que esta figura va a tener un elemento subjetivo distinto del dolo, una ultraintención. Esa ultraintención consiste cuando el legislador dice con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, y acá viene la frase que ustedes la van a encontrar en varios tipos penales, a hacer, a no hacer o a tolerar algo en contra de su voluntad. Entonces tenemos dos tramos del comportamiento. Por un lado está la faja objetiva, que consiste en ¿qué? En retener, ocultar o sustraer a la persona. Sustraer, retener o ocultar a la persona, con una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad específica? Acá viene el segundo tramo. Para obligarle a la persona a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. No interesa que yo logre que la persona haga, tolere o no haga algo contra su voluntad. Va a ser delictivo cuando yo ya tengo la ultrafinalidad. Ya se consuma el delito. ¿Cuándo se consuma el delito? Cuando yo retengo y tengo la ultrafinalidad. Cuando yo sustraigo y tengo la ultrafinalidad. Cuando yo la oculto y tengo la ultrafinalidad. Ahí yo ya tengo consumado el delito. Por más que la otra persona no tolere, no haga o deje de hacer lo que yo le estoy pidiendo, no interesa. Si se da esa situación particular, la pena se eleva. Es un agravante. Si el sujeto logra el objetivo de que la persona tolere, haga o deje de hacer algo contra su voluntad, es un agravante. No es un elemento del tipo base. ¿El tipo base en qué consiste? Sustraer, retener o ocultar con una ultrafinalidad. ¿Cuál es la ultrafinalidad? Obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Cuando ese hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad consiste en el pago de una recompensa, nos vamos al secuestro extorsivo. Cerramos la discusión por así, si ustedes me permiten. Esa es la diferencia. Cuando lo que yo obligo a la persona es a pagar un rescate, nos vamos al secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo. Acá nosotros tenemos una figura de secuestro coactivo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La libertad y la determinación de la persona. Libertad ambulatoria más la decisión de la persona. Entonces, si la persona logra el objetivo, lo vamos a tomar como un agravante tal cual lo dice el párrafo último del artículo 142 en el primer párrafo. ¿Sí? ¿Cuándo se va a agravar el secuestro?
o activo, y esta lo vamos a encontrar en varios tipos penales después, por eso lo vamos a leer al menos. Cuando la víctima es una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. ¿Sí? Obvias razones de vulnerabilidad del sujeto pasivo, podríamos tomarlo así. Inciso segundo, si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, nuevamente la palabra que trabajábamos anteriormente, inciso segundo del 142, de un hermano, la misma fórmula, del cónyuge, y acá se agrega conviviente que no estaba en el anterior, hablaba de cónyuge y listo, y ya pasaba, o de otro individuo a quien se le debe respeto particular. Es idéntico al inciso segundo, pero agrega la palabra conviviente. Conviviente, que en el inciso segundo, el 142, no estaba conviviente. Pero sigue estando la fórmula, y acá yo ya rayo mi código penal para aprendérmelo de nuevo. Le estoy diciendo esto para recomendarle que vayan con la lectura siguiendo su código penal, porque al ser tan largo la materia, al ser tan denso de hablar del 140, 141, 142, 142 bis, 142 ter, tenemos que seguir, 143, 144, 144 bis, 144 ter, la única forma de que algo le quede es que ustedes sigan la materia con el código penal y rayando. ¿Por qué? Porque es una materia que tiene su complejidad, tiene muchos delitos. Nosotros estamos por ver y estamos viendo muchos delitos. Estamos viendo secuestro coactivo, secuestro extorsivo. Quizás nunca vieron esto para ustedes y yo lo estoy dando en 10 minutos y ustedes van a tener que acordarse que hay una figura que se llama secuestro coactivo, que está en el 142 bis, y hay un secuestro extorsivo que está en el artículo 140, 170. Y van a tener que hacer las comparaciones, así como yo le hice recién. ¿En qué consiste el delito? Ustedes que van a tener que saber sí o sí, que el delito consiste en retener, ocultar o sustraer a la persona con una finalidad específica. ¿Cuál? Obligarla a hacer, no hacer o tolerar. Secuestro coactivo. Cuando ese no hacer o tolerar contra su voluntad consiste en pagar un rescate, nos vamos al secuestro extorsivo al 170. Si se paga el rescate va a ser un agravante, tal cual como pasa acá. Acá, ¿cuándo pasa el agravante? Cuando yo logro que la persona haga o deje de hacer algo contra su voluntad. Secuestro coactivo. ¿Sí? ¿Qué aprendí antes? Aprendí que había una figura que se llamaba reducción a esclavitud o servidumbre. Y todo eso aprendimos hoy. Entonces, es una materia compleja, ¿no? Por eso les recomiendo que sigan con el Código Penal, porque la lectura, me refiero, porque si no es demasiado complejo para ustedes y para seguirla. Entonces, también se agrava en el inciso tercero si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. Las lesiones graves o gravísimas, en principio, podríamos seguir la interpretación literal, que sería artículo 90 o artículo 91. Ojo, que va a haber un problema acá, porque hay dos clases de lesiones graves o gravísimas. ¿Cuáles? Lesiones graves o gravísimas dolosas, que están reguladas en el 90, las graves, y gravísimas en el 91. Pero aparte están las lesiones culposas, graves o gravísimas, que están reguladas en el artículo 94 del Código Penal. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de las lesiones graves o gravísimas? Creo que la única interpretación racional es las lesiones dolosas. ¿Por qué? Fíjense la pena que tiene este tipo penal. De 10 a 25 años de prisión. De 10 a 25 años de prisión. Tiene la pena más grave que el homicidio. Tiene más pena que el homicidio. Tiene más pena que el homicidio. Lo cual implicaría que hay que tener un poco de cuidado respecto a qué tipo de comportamientos vamos a tener regulado acá, respecto a la privación de la libertad de la persona. Yo no sé bien cuál fue el comportamiento cometido por este cantante urbano de cumbia que tenemos en la Argentina, como es Elegante. No sé cuál fue el comportamiento, el hecho me refiero. Pero creo que privó a alguien de su libertad, ¿sí? Y no sé si Eh, fue para obligarle a hacer algo o no, no sé bien cómo fue el tramo ese, no sé para qué le privó a alguien de la libertad, esa parte me perdí, pero sé que le privó a alguien, ¿no? Sí, profe, los amigos de él estaban en un boliche y a la salida casi chocan a una señora y
como que los amigos le cuentan a él lo que había pasado, entonces Elegante va hasta la casa de esta señora y A la que con, habían chocado. sí, porque se armó como una pelea ahí donde involucraron a la policía y terminó todo mal y después él llega con un arma y amenazando con un arma mete en su auto a la señora y a un señor que estaba ahí también, hasta lo que puedo entender. Los llevan por todo el centro amenazándolos y los baja en una estación de servicio. Y se pudo comprobar porque en las cámaras se ve que el auto sigue ese recorrido y que el GPS del teléfono de estas dos personas también sigue el mismo recorrido. Y después los baja en una estación de servicio. Está bien, la pregunta es, ¿y cuál era la finalidad? ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de un secuestro coactivo, fíjense, yo lo estoy pensando porque me parece que no es la figura que le están imputando, me parece. Pero sí, Profe, perdón. Supuestamente había dicho que era como para enseñarle cómo se hacen las cosas, como para asustarlo. a ver, para que vean que el agua no se mastica, diría Sergio Martínez, por así Claro, decirlo. Suele decir, sí. como dijo un fiscal para un colega, yo le voy a enseñar a juntar orina a este hombre. Esa fue la idea de Elegante. Para que se dé el secuestro coactivo, fíjense que, permítame, Caro, usar el caso, ¿no? Para que se dé el secuestro coactivo yo tengo que sustraer. Sustraer es quitarle a la persona del lugar en el cual se encuentra, pero para que se dé la figura, que ojo que es un delito grave, tiene que ser con una finalidad específica. Obligarle a hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad de la persona. Que ahí habría que ver si se da o no la figura del secuestro coactivo. Secuestro, porque si no se va a dar privación de la libertad, ilegítima la libertad solamente. ¿Sí? Entonces, que sería agravado si es con violencia. En ese caso que usted me cuenta hay un arma, aparentemente habría violencia, entonces hay una privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de armas. Pero si yo estoy pensando para que la persona haga o ya no haga algo, para que vos no vuelvas a hacer estoy pensando en voz alta, estoy pensando en voz alta. Fíjense cómo se puede empezar a pensar, ver si no se subsume el comportamiento en un secuestro coactivo. Que ojo, O que tolere algo en contra de su voluntad también. exactamente, ojo que cuando se dan las agravantes, fíjense las agravantes esta, la que estamos analizando nosotros, la pena es de 10 a 25 años. De 10 a 25 años. Por ejemplo, lesiones graves. Por ejemplo, lesiones graves. Cuando participara en el hecho, 3 o más personas. Yo no sé si estaba solo este sujeto, había 3 o más. Con 3 o más, fíjense, ya se podría pensar en la agravante. Tanto en el 142, porque este agravante es similar del 142 al 142 bis. Pero fíjense la pena que tenemos, ¿eh? Tengan en cuenta la pena. Entonces, por ahí, la sensación de impunidad se suele dar en personas generalmente que se creen poderosas en un momento determinado porque lo creen así, o porque tienen un cargo. Generalmente somos los funcionarios públicos los que tenemos esa sensación de impunidad, ¿sí? Suele pasar mucho en la fuerza de seguridad. Te digo porque a mí me ha tocado mucho defender a funcionarios de fuerza de seguridad, que posteriormente se dan cuenta del delito que cometieron después. Ya vamos a ver de ciertas privaciones de libertad cometidas por funcionarios de fuerza de seguridad, donde ni cuenta se dan del delito que están cometiendo. Y son delitos graves que tienen penas muy graves. Entonces, fíjense, estamos pensando algo como una picardía. Te voy a enseñar que el agua no se mastica, o para que no vuelva a ser, dijo Yasmín. Y si se da alguna agravante, estamos en una pena de 10 a 25 años. Y ver qué edad tenían las víctimas también, pues si tenían más de 70 años. Habría que ver la edad de la víctima o la cantidad de sujetos intervinientes. Si es un secuestro cautivo para obligarle a hacer, no hacer, habría que ver bien el hecho, ¿no? Para ver si se termina dando ese hacer, no hacer o tolerar algo. Eso es lo que quiero que aprendan ustedes, que para que se dé la figura, no consiste en privar de la libertad, consiste en sustraer, retener u ocultar para obligarle a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo. No importa si hicieron,
no importa si no hicieron, no importa si no toleraron, ya se consumó con que yo tenga esa finalidad. Si la persona toleró algo contra su voluntad o hicieron algo contra su voluntad, fíjense ahí nomás, la pena se eleva a 8 años el mínimo. A 8 años el mínimo. El mínimo, señores, ¿eh? El mínimo de pena que puede tener un secuestro coactivo, cuando logré el objetivo, 8. Y cuando no logré el objetivo, 5. Cuando no logré el objetivo, 5. ¿Se están dando cuenta? No estoy diciendo que Profe, es mal el tipo penal, estoy diciendo que tenemos que analizar por ahí las figuras delictivas. ¿Cómo? acá encontré la noticia. A ver, Caro, entonces ya lo sé para después. Bueno, dice que salieron de un boliche y hubo un incidente entre varios jóvenes, amigos de Elegante, y un señor de apellido Torres y una señora de apellido Pasi. Cuando Torres se retira del boliche, empieza a recibir amenazas por parte de Elegante por llamada al teléfono. Y entonces los amigos de Elegante van hasta la casa de este señor y lo agreden a él y a la familia del señor. Entonces, ahí pasa Elegante con un BMW, lo apunta con un arma y lo obliga a subir al auto, al señor Torres. Después de esto, la policía demora a los amigos de Elegante, entonces Elegante va hasta donde estaba el móvil policial, baja el vidrio y le dice a los agentes que suelte a los amigos porque mataba a la persona que estaba dentro de su auto. Dice que Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que Elegante recibió una llamada en la que aseguraban que sus amigos fueron liberados por la policía y ahí suelta a las víctimas, tanto a la señora como al señor. Y por eso es que se le solicita la detención. Miren, obligar a la víctima u obligar a un tercero, dice el tipo penal, ¿no? Obligar a la víctima u obligar a un tercero. Caro me dice, porque la figura en qué consiste. Miren, señor, no piensen el hecho en el llano, piensen con el tipo penal. ¿En qué consiste? En retener, en sustraer o en ocultar. Mira, yo lo retengo a este, me imagino que no le dijo eso, hasta que ustedes no lo liberen a ellos. ¿Sí? Gato, cuando vos le liberas eso, yo te lo libero a tu muchacho. Estoy reteniéndole a alguien, obligándole a un tercero a hacer algo. ¿Es así o no? Parecería ser, Caro, que las conductas se empiezan a aproximar mucho al 142 bis que estamos hablando, al secuestro coactivo. Yo no sabía que ese era el comportamiento, pero sí me llamaba la atención que siga detenido. Sí me llamaba la atención que siga detenido. Ahora, quiero que vean que si son más de 3 las personas, que hasta ahí yo no lo tengo, porque más allá que en el primer tramo había otros sujetos, si son más de 3 las personas, la pena ya es de 10 a 25 años de prisión, cuando participaren en el hecho 3 o más personas. 10 a 25 años, como que se hubiera matado a alguien, ¿sí? Una pregunta, profe. Disculpe. Usted había comentado recién, ¿no? De que las autoridades públicas generalmente hacen como un abuso de esa autoridad, ¿no? ¿Qué pasa con el dolo cuando ellos no están en ese momento o hacen ese abuso de la autoridad? También me respondí a mí misma pensando que ellos tienen la obligación de saber su función y los límites de su función. Sí, lo que sucede básicamente es que uno puede no saber que lo que está haciendo se subsume dentro del tipo penal. Cuando yo no sé que algo se subsume dentro de un tipo penal, dentro de la antijuricidad, en principio estamos en un error de prohibición. Error de prohibición. Pero yo sé que estoy haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver desaparición forzada de personas.
que la conducta consiste en no dar aviso de la noticia a los familiares o a la autoridad competente. Entonces yo siempre cuando pienso esa figura, imagínense que va los familiares a preguntar por el detenido y no le dan información. Esto busca. Permítanme, discúlpenme, o sea, a mí me ha tocado lidiar con esto. Delincuente miércoles que yo tengo que estar renegando, le ya está dando la información. No le estás dando la información de una persona que está detenida, aunque esté detenida legalmente. Aunque esté detenida legalmente. Y eso muy probablemente termine encuadrando en una figura penal. ¿Se entiende? Entonces, por ahí nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que la sensación de impunidad te suele dar el sillón. Yo siempre reitero esto, ¿por qué? Porque el sillón es lo que te suele dar, el sillón o el traje. Yo le digo porque yo uso traje. Entonces, yo no digo que uno no tiene autoridad por tener el sillón o el traje, son cosas distintas. La autoridad hay que saber ejercerla también, y hay que tener cuidado. A eso apunta. ¿Por qué? Porque después el funcionario viene ante el abogado y dice, mira, a mí me están imputando este delito. Y yo hice como se hacía siempre. Así me enseñó mi jefe. Así teníamos que hacer. Así teníamos que contestar. Así teníamos que hacer. ¿Y por qué? Y porque así lo hacía mi jefe. Y le preguntamos al jefe de él y el jefe de él le hacía así porque el jefe de él le enseñó. Pero ¿saben lo que rige? Y esto es una frase que lo aprendemos sobre el lomo nuestro, permítanme la vulgaridad. Dura lex sed lex belli-nollis. Dura es la ley, pero es ley, no, querramos o no querramos. Lo que rige es la ley, el principio de legalidad, estamos basados dentro del principio de legalidad. Entonces, no, pero a mi jefe le cubrían y a mi jefe esto, y después ya no está el que te cubre, entonces mejor es hacer conforme lo que nos obliga la ley a hacer. A eso donde apunto yo con la palabra Verónica, ojo con lo que hacemos nosotros como fuerzas policiales. Yo no quise decir de que es común, yo no quise dar la sensación de que es lo normal, sino que a veces pasa y a veces lo que sucede es que uno le toca circunstancialmente estar trabajando con ese tipo de situaciones que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa a los que no son pertenecientes a la fuerza? Van a decir una tontería lo que me está hablando. Si tenés una causa de esa característica, sin duda tenés un sumario. Si tenés un sumario no vas a poder ascender. Te están cortando tu carrera. Para alguien que está en la fuerza de seguridad es todo. Y le estoy hablando de lo mínimo, porque esa es la causa del sumario administrativo. Pero a mí lo que vienen los funcionarios policiales, federales o provinciales, dicen, miren, mi ascenso. Están preocupados por el ascenso, no por la causa, que es lo que me preocupa a mí, ¿no? Que es lo grave desde mi punto de vista, ¿no? Pero me cortan las piernas, me cortan el ascenso. Si a mí este ascenso, según la fuerza, ¿no? Si a mí ya no me dan este ascenso, yo no puedo dentro de 2 años tener el siguiente y ya no llego a tal cargo. Entonces, por ahí, fíjense lo que termina pasando. Y hay veces que hay normas que nosotros la tenemos dentro de nuestro Código Penal, que son normas que tienen su trascendencia, importancia. Fíjense, ahora nosotros vamos a ver el tema de tortura, vamos a ver el tema de apremios, vamos a ver el tema de vejaciones, y son conductas que tienen mucho que ver con. Entonces van a decir, bueno, ¿qué es lo que hizo? Y le empezó a tratar de forma denigrante al sujeto que estaba detenido. Y estamos hablando quizás de una vejación. Y estamos hablando capaz de una vejación. ¿Sí? Entonces por ahí, sí, bueno, pero yo desde que entré a la fuerza siempre se hizo así. Y le escupíamos y todo, porque nosotros nos tratan, cuando nos ven, nos bardean esto. Estos son unos gatos, ortigas, nos dicen de todo. Porque es complicado estar ahí en el campo de batalla, como digo yo, porque es fácil estar hablando acá. El tema es estar ahí, estar lidiando ahí. ¿Sí? Hubo un caso que se debatió, ahora le comento rápido, pero si lo quieren ver por juicio por jurado, el caso Ponce León, hace 3 semanas se terminó de debatir en el Chaco. Es un caso donde se le imputaba a los funcionarios tortura seguida de muerte, 3 funcionarios policiales. Importante, fue un caso juzgado por juicio por jurado acá. Los 3 funcionarios policiales donde se le acusaba de que fueron al lugar
donde estaba el disturbio, lo detienen a este sujeto Ponce de León y lo llevan hasta Sanidad Policial, 10 kilómetros, 12 kilómetros en el patrullero, en la camioneta. La acusación consistía en que le fueron pegando todo el camino, uno manejando y dos pegándole todo el camino. Lo llevan al hospital y termina muriendo 2 días después. ¿Sí? Básicamente, la conducta que le imputaban es tortura seguida de muerte. Es una pena gravísima, gravísima para los funcionarios policiales. Si pueden verlo, nosotros nos volvemos al ver en principio el 11 de agosto. Ustedes ponen YouTube, juicio por jurado Chaco, causa Ponce León, lo encuentran creo que el 34, 35, ahora estamos en el 36, 37 están debatiendo ahora me parece, el 35, 36, y pueden verlo. ¿Qué van a ver? Los alegatos de apertura de la querella, de la fiscalía, de la otra querella, de las defensas, y van a ver algunas pruebas, y van a ver los alegatos de clausura, y van a ver la conclusión del jurado. Ahí lo que no van a ver es quiénes son los jurados, porque eso es lo que se preserva, la identidad de los jurados, ¿no? Pero es importante si ustedes pueden ver esa figura. ¿Por qué? Para que ustedes vean las dos caras de una moneda. Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que les pedí que vean ustedes, y no les consulté todavía qué percepción tuvieron. Vamos a ver dos cosas, de acá al 11 de agosto. Causa Ponce León, causa Ponce León, de León, del Chaco, juicio por jurado. ¿Cómo lo buscan? En YouTube. Ponen causa Ponce de León, Chaco, ¿sí? Y ahí creo que son 3 o 4 audiencias las que se hicieron con el alegato final. Ya les cuento el resultado. El resultado fue que los 3 policías fueron absueltos. ¿Sí? Fueron absueltos. ¿Sí? Importante porque ahí vino una pericial especialista en me sale la palabra en este momento, cuando se hace la autopsia, una mujer de Buenos Aires, aparentemente pagada no por los familiares porque eran muy pobres, pero estaba también como querellante, escuchen esto, como querellante. ¿Una perito forense? Perito forense especializada en autopsias, donde básicamente ella determina que todas las lesiones son propias de la metodología utilizada por las fuerzas de seguridad, pata a pata y todas las fuerzas de seguridad. Ya traían el tema de las lesiones que hacían en la dictadura militar. No le voy a decir por qué, pero el resultado unánime fue absolución de los 3 funcionarios policiales. Pero quiero que miren ustedes qué es lo que pasaba ahí y qué consecuencias tendría el Estado en el caso que hubieran sido condenados, por un lado. Y ojo, que hay que ver la parte recursiva, porque acá en el Chaco hubieron otras causas donde fueron por absoluciones, después el Chaco fue condenado. Yo creo que está bien absuelto, muy bien absuelto los funcionarios policiales. Y lo otro que creo que yo ya le pedí que vean, recuérdenme ustedes, le pedí que miren Rati Horror, ¿sí? Show, ese le pedí que miren, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros de los dos lados? Por un lado, desde mi punto de vista, una actuación policial muy buena en la causa Ponce de León, esto es subjetivo mío, subjetivo mío, y una actuación muy cuestionable, delictiva, de funcionarios policiales y particularmente funcionarios judiciales, jueces y fiscales en Rati Horror Show, que es el documental de la masacre de Pompeya. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, que tengo que ir mirado sí o sí porque vamos a hablarlo. La causa Ponce León, juicio por jurado, entonces van a ver qué es lo que es un juicio por jurado, no le voy a hacer perder el tiempo, van a ver lo que es un juicio por jurado. Y Rati Horror Show, no le voy a hacer perder el tiempo, ya la tuvieron que haber visto, pero no van a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan. ¿Sí? Son cosas que pasan. Entonces, hace poquito hubo una condena nuevamente a funcionarios policiales por este gatillo fácil que hubieron de los chicos y cómo fue el tema del encubrimiento dentro de las fuerzas ahí en ese momento. Entonces, no quiero que queden con la sensación de que estoy hablando mal de las fuerzas.
Estoy hablando de que a uno a veces le toca estar circunstancialmente en un lugar equivocado y tiene que saber cómo actúa después. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. Y a veces la consecuencia más leve puede ser el ascenso o el descenso. A veces eso es lo más leve que puede pasar. El tema es que uno no se ve involucrado después en algún tipo de estas actividades y le cueste no solamente el ascenso de su profesión, sino la pena de cadena perpetua, por ejemplo, ¿sí? O la pena de 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, al menos tenemos que saber dónde estamos parados. No es fácil la vida del artista, suelo decir yo, y a veces tenemos que lidiar con todas estas cosas. Yo pensaba, yo no estuve en el caso Ponce León, es acá del Chaco, pero yo pensaba en esos 3 funcionarios policiales que estaban acusados ahí. Y era terrible, ¿sí? Si es verdad lo que resolvió el jurado, me parece terrible el hecho de eso. Si es verdad de lo que le acusaban, me parece terrible para los familiares, que lo torturaron y le mataron a una persona. Yo estoy convencido de que no, ya van a leer, ya van a ver por qué estoy convencido cuando vean el caso juicio por jurado, que esa persona no era víctima de todo el hecho que supuestamente habían sido acusados, ¿sí? Pero era preocupante porque había organismos que le acusaban a los funcionarios policiales. ¿De qué? De que habían torturado y matado. Y había muchos elementos para descartar eso, muchísimos elementos para descartar. Por lo tanto, la provincia había sido demandada por cerca de 1.000 millones de pesos por ese hecho. Fíjense lo importante que hay, ¿o no? Y son delitos que nosotros estamos próximos a verlo o ya lo estamos viendo tangencialmente. Secuestro coactivo vimos, o lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué nos falta por ver del secuestro coactivo? Muy importante porque tiene que ver también con la redacción que tiene la figura del secuestro extorsivo. La pena es de 15 a 25 años. Después, si pueden ver, díganme también, en la próxima clase lo hablamos, ¿no? ¿Qué calificación le imputaron al señor Elegante? Ya que hemos hecho Lulo completo, no hemos hecho Lulo a media, ¿sí? ¿Qué tipo penal le imputaron a Elegante que lo que? Dice el párrafo después del inciso 6, la pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, y acá viene lo raro, ¿no? Como consecuencia no querida por el autor. Esta frase es una frase rara que tenemos dentro de nuestro Código Penal y dice cuando resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Y el párrafo posterior dice la pena será de prisión de reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Vamos a empezar por este párrafo que me parece que es lo más sencillo. El tipo penal dice si se causare intencionalmente. Intencionalmente, según Roxin, hace referencia al dolo de primer grado, al dolo de intención le llama él. Él al dolo de primer grado le llama dolo de intención. Entonces, algunos autores dicen que acá en este párrafo, cuando establece cadena perpetua, estaría solamente el dolo directo, cuando se causara intencionalmente la muerte. Y en el párrafo anterior, cuando el tipo penal dice, por la interpretación que estoy diciendo del párrafo cuando dice intencionalmente, cuando dice como consecuencia no querida por el autor, parte importante de los autores dicen que acá estaría dolo eventual, dolo indirecto y el homicidio imprudente. La muerte imprudente también estaría acá. No la muerte circunstancialmente objetiva que se dé sin imprudencia. Como mínimo, seguro tiene que haber imprudencia. Lo cierto es que hay una pena idéntica entre el dolo eventual, dolo indirecto y la imprudencia en esta interpretación, lo cual puede llegar a discutirse, ¿no? Pero creo que la solución estaría en el quantum punitivo. La imprudencia se debería llevarse más cerca del 15, perdón, 15 es el mínimo acá, que del 25. El dolo eventual y el dolo indirecto estarían más cerca del 25 y la imprudencia más cerca del 10. O esa sería la forma de solucionar sin afectar el principio de culpabilidad. Pero sí o sí la muerte tiene que ser imprudente. Si no hay imprudencia y el sujeto, por ejemplo, muere por
por un ataque cardíaco que no podía ser detectado en el caso puntual, una anomalía que le hubiera agarrado estando jugando al fútbol, estando en la casa, en cualquier lugar, esa muerte no podría ser achacada al secuestro coactivo que estamos analizando nosotros. La misma fórmula, la misma redacción tiene el secuestro extorsivo, por eso nos sirve ya la interpretación. Ya, nosotros no solo estamos estudiando el 142 bis, sino también el 170, para que ustedes entiendan. Por eso también vale la pena la demora que estamos llevando en el análisis del 142 bis. Pero un delito importante, mucho más si lo tenemos elegante detenido. La pena del partícipe que desvinculándose de los otros se forzare de modo a que la víctima recuperare la libertad sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de 1/3 a la mitad. Esto es la figura del delator, ¿sí? Este es el que se arrepiente. El arrepentido va a tener una reducción de la escala punitiva. ¿Dónde tenemos nosotros regulado el arrepentido, básicamente, para que ustedes me permitan, que es el delator? Lo tenemos regulado en el artículo 41 del Código Penal ter. Fíjense lo que dice, le leo porque es importante. Hoy en día se suele utilizar mucho en algunas figuras, ¿no? Las escalas penales podrán reducirse, dice el 41 ter, escuchen esto, a las de la tentativa. No hay tentativa, pero se le reduce a la pena de tentativa respecto de los partícipes o autores por alguno de los delitos detallados a continuación en este artículo. Cuando, durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos. Este es un sujeto que cometió el delito con el resto, con algún tipo de intervención, pero da información o datos precisos, comprobables y verosímiles. El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos. Escuchen esto, con alguno de los siguientes delitos. Producción y tráfico de transporte de estupefacientes, todo eso es referido al estupefaciente al primer párrafo. Delitos previstos en la sección 12 del título del Código Aduanero, contrabando. Contrabando de estupefacientes también. Todos los casos en que sea aplicable la figura del 41 quinques del Código Penal. 41 quinques del Código Penal, cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, el quinque. Los delitos previstos en el 125, 125 bis, 126, 127 y 128, todas figuras que nosotros ya vimos. Corrupción, prostitución, prostitución, 126, ¿qué era? ¿Recuerdan ustedes? ¿Me sale el nombre? Corrupción y prostitución agravante. La explotación económica de la prostitución, el 127. Todos esos también entran. El 142 bis, que estamos viendo nosotros, 142 bis, secuestro coactivo. Desaparición forzada de personas, 142 ter. 170, ¿qué es el 170? Yo lo mencioné varias veces. Secuestro coactivo. No, Extorsivo. Extorsivo. Secuestro coactivo, el 142. El extorsivo. Fíjense, todo eso, el delator va a tener un privilegio, si ustedes me permiten. Acá también van a encontrar, por ejemplo, la tortura, la trata de personas, 145 bis, 145 ter. Delitos cometidos contra los términos del artículo 210 y 210 bis, que básicamente es la asociación ilícita. Delitos previstos en el título de delitos contra la administración pública. Y inciso 5 del artículo 174, defraudación a la administración pública, nosotros lo vamos a ver también. Delitos contra el título 13, que básicamente es lavado de activos. Todo eso, la figura del delator va a tener un privilegio. Fíjense, acá en el caso de Cecilia, el caso conocido a nivel nacional, hubo un imputado que en su momento va y empieza a contar ciertas cosas. No sé si ustedes recuerdan, va y dice, mire, a la chica le llevamos allá, le llevamos y le prendimos fuego y le tiramos allá, Ese no está acá. Fíjense que no está dentro de los delitos en los cuales yo puedo ser un delator y privilegiarme. No está el 80, a eso me refiero, para que ustedes vean y analicen. ¿Sí? No está el 80.
Sí está, por ejemplo, delitos estupefacientes, tratas, pero no está el 80. Quizás debería estarlo, ¿no? Algunos delitos graves debería estarlo también. Entonces, esas personas quizás se podrían haber beneficiado. Después establece un procedimiento de la procedencia y cómo se debe hacer, pero básicamente ese párrafo que estamos viendo, el 142 bis, el último párrafo al delator, viene en colación al 41 ter, que ahí está la figura del arrepentido, si ustedes me permiten. 142 bis, secuestro coactivo. Quería dar un poco más, la verdad le digo. Quería llegar al 149 bis. Pero me pasa siempre lo mismo. Pero es una cuestión biológica. Conmigo, con ustedes, por cuestiones de lo que termino diciendo siempre. Hasta ahí llega mi capacidad. Creo que la capacidad de ustedes, que es mucha de soportar durante 2 horas, hora y media la clase, 2 horas por lo menos, lo cual implica que creo que por cuestiones de prudencia vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Qué nos queda por analizar nosotros? Ver si vamos a tener clase 11, el día 11 y 12, que falta que me definan la facultad, me parece que hay un inconveniente de superposición horaria. Y vamos a recuperar nosotros en algún momento una clase Zoom, que yo la clase anterior la suspendí, la vamos a recuperar, así que eso no va a haber problema, eso lo vamos a trabajar nosotros. Pero para la clase que viene sí miren el juicio por jurado Ponce de León y el Rati Horror Show, ¿sí? Entonces nosotros nos estaríamos viendo, en principio, según el cronograma, el 11 de manera presencial. La próxima clase es presencial. ¿Qué vamos a ver nosotros? Sí o sí voy a trabajar amenazas, coacciones, no secuestro coactivo, coacciones, que son un delito distinto. Por un lado las amenazas, por otro lado las coacciones, que son una amenaza agravada. Y quizás ya saltemos, analizando rápidamente la violación de domicilio, ya saltemos a propiedad, porque tenemos que meternos en propiedad, porque en propiedad tenemos que llegar nosotros para el parcial. Y yo para el parcial propiedad necesito 3 clases por lo menos. Y después ya llegamos a octubre. Octubre tenemos que tener el parcial. Tenemos 3 clases de agosto, 3 clases de septiembre, y ya tenemos el parcial. Entonces, ¿qué miramos? Causa Ponce León, Rati Horror Show. Y terminamos la clase de hoy. Son largos los temas, pero bueno, es la materia. Es larga la materia también, entonces como tenemos estas clases cada tanto, se hace un poquito más pesado. No es que uno la dé aburrida la clase, pero el tema es largo. Señores, les deseo buen descanso, buena semana, que la terminen bien y nos vemos el 11, excepto modificación que haya por parte de la facultad. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta Chau, chau. luego, Adiós. profe.